Amados hermanos, bienvenidos hoy a la iglesia. Eh, Quería empezar haciendo esta reflexión. Últimamente que he visto tantos problemas, tantas cosas difíciles por las cuales todos nosotros estamos pasando, para nadie es ajeno, me he hecho esta pregunta: ¿por qué no todos vienen a los pies de Jesús? Sería lógico pensar que ante tantos problemas, ante tanta necesidad, toda la humanidad gire sus ojos hacia Dios, pero esto no necesariamente ha sido así. Sin duda, hay muchas personas que han venido a los pies de Dios, que lo han aceptado como su Salvador, pero otros, inclusive estando en una iglesia, se han apartado de Dios. Entonces la pregunta que da vueltas en mi cabeza es: ¿cómo podría pasar algo así? Y además de cómo, ¿por qué pasa algo así? Si vamos a las Escrituras, podemos encontrar en su palabra cómo Dios le hablaba a su pueblo a través de los profetas. En Amós 4, versos 6 y 7 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, es decir, sin comida. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Es decir, Dios le mostraba a su pueblo cómo podía hacer una diferencia entre una ciudad y otra, entre un pueblo y otro, por la obediencia o desobediencia de cada pueblo, pero aún así no volvieron a Él. En el verso 10 de Amós 4 también dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Podemos ver que a pesar de experimentar cosas tan difíciles, muchas veces las personas no volteamos a ver a Dios. Entonces, ¿qué cosa nos impide entregarnos al Señor? ¿Qué nos detiene? Si aún fallando en nuestras decisiones, experimentando cosas tan malas como las que vivimos hoy, no nos volvemos a Él, entonces, ¿qué más nos tiene que pasar? Si vemos estos versos bien, podemos notar que el Señor le habla a su pueblo, le habla a aquellos que lo conocen. Y por eso nosotros en esta tarde tenemos un privilegio. Amados jóvenes, nosotros tenemos el privilegio más grande que puede existir en la tierra, que es conocer al único y verdadero Dios. Muchos de nosotros conocemos su palabra, la hemos leído y la estamos viviendo poco a poco. Y aún así, si es la primera vez que te conectas a una de estas reuniones, si es la primera vez que tú escuchas la palabra de Dios, ya eres un privilegiado, ya eres una persona con un privilegio grande de poder exponerte a la verdad de Dios. Yo les puedo compartir mi testimonio brevemente de cómo me convertí. Yo me convertí yendo a un retiro de jóvenes, a un retiro que constaba de 3 días de irnos a un lugar alejado de la ciudad para escuchar la palabra de Dios, para poder alabarlo y bendecirlo. Pero lo que yo más recuerdo de ese retiro fue ver personas que vivían el amor de Dios en sus corazones, en sus vidas. Yo podía ver cómo fluía el amor de Dios en medio de estas personas. Y para ser muy sincero, no necesariamente me acuerdo de una palabra, no necesariamente me acuerdo de una canción, una alabanza. Me acuerdo que cuando era el evento especial en la noche, había una fogata. Y recuerdo que alguien sacó una guitarra y comenzaron a alabar a Dios. Y comenzaron a cantar y a danzar. Y yo lo único que podía ver era cómo esta gente se gozaba en la presencia de algo que yo no veía. Se gozaba e inclusive lloraba de alegría y bendecía algo que yo no veía en ese momento. Pero algo me cambió en mi corazón, algo se transformó en mí. Y lo único que podía pensar, me acuerdo, era: Señor, ¿por qué no he vivido esto antes? ¿Por qué no pude experimentar esto antes? Yo no había tenido el privilegio, tenía 22 años, yo no había tenido el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, no había tenido el privilegio de tener líderes que me podían guiar, de tener padres que me disciplinaran en la verdad de Dios. Me podían disciplinar en otras cosas, pero no en los mandamientos de Dios. No había tenido el privilegio que muchos de ustedes sí tienen. Y mi vida, como les comentaba, fue impactada no por rutina o no por algo muy grandioso, fue impactada por el testimonio de las personas a las que yo conocí en ese retiro. La pregunta entonces es, hoy día, ¿estamos viviendo nuestra vida con el Señor? Tal vez muchos de los que nos escuchan hoy
no han tenido aún ese encuentro real con Jesús, no han tenido esa oportunidad de tener una comunión íntima con Él. Tal vez durante mucho tiempo han escuchado su palabra, sí, conocen las historias, sí, pero aún no han tenido esa revelación completa de Jesús. Y esto no es algo necesariamente malo de parte de cualquiera de nosotros, sino que todos, aún los mayores, estamos en un proceso de aprendizaje con Dios. Y yo me hacía esta pregunta: ¿qué le atrae a un joven? ¿Qué lo motiva? ¿Qué le atrae a un adolescente, a un joven? Me acordaba de mi adolescencia, de mis primeros años temprano, en los 20, y quería yo lograr muchas cosas. Tenía muchos objetivos, probablemente como muchos de ustedes. Tenía sueños, anhelos, deseos, pero todo lo quería hacer con un mínimo esfuerzo. No quería esforzarme de más. No me interesaba necesariamente saber cosas nuevas, sino las cosas que me iban a ser útiles para lograr los objetivos que yo tenía a corto plazo. No quería tampoco de ninguna manera aprender de la gente que tenía más recorrido que yo en esta vida, que tenía más sabiduría que yo. No me interesaba escuchar los consejos. Y yo les hago esta pregunta: ¿alguno de ustedes se siente así? Jesús es Dios. El conocerlo, como les vengo diciendo, es el regalo más grande que un ser humano puede tener. Sin embargo, esto a veces no lo vivimos, no lo practicamos en el día a día. Y en parte es porque cuando uno es joven aún no ha enfrentado muchos problemas que se vendrán sin duda en su vida. Uno a veces se mira a sí mismo como invencible, como todopoderoso, como muy sabio, muy inteligente, que no requiere el consejo de nadie ni la ayuda de nadie. Y no es hasta que llegan las tempestades en la vida que entendemos nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. Como dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Gracias al Señor, amados jóvenes, tenemos en su palabra muchos ejemplos de jóvenes y jovencitas muy valientes que supieron apostar por el Señor, que supieron apostar su vida y darle su futuro a Jesús. Pensaron en su vida eterna con Él, a pesar de no haber enfrentado aún muchos de los problemas de la adultez. Por otro lado, también podemos ver jóvenes que apostaron por una visión cortoplacista, apostaron por su presente y no por su futuro. Querían gozarse del presente sin pensar en el mañana. Tenemos el primer ejemplo, el ejemplo de Daniel. Dice la Biblia que, bueno, fue llevado cautivo por Babilonia a una edad temprana, se dice entre 15, 16 años aproximadamente. Y este joven se negó a contaminarse con la comida del rey. Y uno cuando lo lee, lo puede leer así de pasada y no darse cuenta de la magnitud de lo que Daniel estaba haciendo. Podemos leer en Daniel capítulo 1, versos 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amados jóvenes, Daniel no tenía una idea del efecto que podía causar su decisión, su valentía. Negarse a comer lo que le mandaban tenía un riesgo altísimo. Él había perdido todos sus derechos como ciudadano, como persona, al haber sido conquistado por un pueblo enemigo. Y él debía haberse sujetado simplemente a las órdenes que le daban. Pero él tenía un Dios todopoderoso, aún a su temprana edad, y él quería mantener eso en lo que él había sido instruido. Él quería darle la gloria al único y verdadero Dios, y no tenía temor aún de negarse ante el rey de Babilonia. Entonces, como les decía, cuando lo leemos así rápido, tal vez no nos damos cuenta y no nos detenemos en la magnitud de la decisión de Daniel a esa corta edad, y de Daniel y de sus amigos. La historia de Daniel cuenta, en todo el libro, en el resto del libro, que él y sus amigos sufrieron muchas adversidades. Claro, en ese momento de su vida él no lo sabía, pero siempre apostó por Dios. ¿No? Uno podría decir, bueno, si yo tuviera la lectura completa de mi vida y sabría que Dios siempre va a estar conmigo, bueno, tomaría una decisión con Él. Él no sabía las cosas que se iba a enfrentar y no sabía cómo Dios lo iba a librar, pero él apostó desde muy temprana edad por su Dios. Siempre decidió apostar por una vida junto a Él. Pónganse a pensar, hubiera sido muy fácil que él y sus amigos caigan en las costumbres de Babilonia. No estaban sus padres, no estaban sus líderes espirituales, no estaba su pueblo, su nación. Ellos estaban mezclados entre muchas naciones conquistadas en un nuevo mundo,
con todas las opciones del mundo de volverse a ellos. Sin embargo, ellos decidieron mantenerse firmes. Por el lado de las jovencitas, tenemos a la sierva de la esposa de Naamán. La Biblia la describe como muchacha. En el original hebreo la palabra es Nahará y significa de la infancia a la adolescencia, joven, muchacha o niña. Podemos, digamos, decir que era una jovencita entre 12, 13, 14 años probablemente, que empezaba su adolescencia. Ella había sido llevada cautivo, igual que Daniel, pero no por Babilonia, sino por Siria, un ejército fuerte que había tenido muchas guerras con Israel. Este hombre que lideraba el ejército se llamaba Naamán, el general del ejército. Y él tenía lepra y estaba desesperado por sanar. Y la joven interviene en la historia. Dice en 2 de Reyes 5, versos 2 y 4. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Nuevamente podemos ver la valentía de esta joven de intervenir en un conflicto que no era suyo, de intervenir en un asunto muy complejo, a pesar de que se trataba de gente mayor, a pesar de que se trataba del general, nada más y nada menos que el general del ejército enemigo número uno en ese momento de su país. Ella, con mucha fe, decidió darle una salida a Naamán, ofrecerle su ayuda, gracias a su fe, basada en su fe, aún corriéndose el riesgo de que algo por ahí salga mal, corriéndose el riesgo de que caiga una represalia no solamente contra ella, sino contra su pueblo, contra su familia, a la cual se llamaba. Esta jovencita, de la cual no sabemos ni siquiera su nombre, ni lo que pasó posteriormente en su vida, fue muy valiente. Y desde su corta edad supo elegir correctamente, supo defender el nombre de su Dios, confiar en su Dios y tener la fe suficiente para meterse en un asunto tan delicado. Su mirada claramente estaba puesta en Dios. Salmos 37, verso 5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Esta jovencita claramente le había entregado su vida a Dios y fue muy valiente, como lo hemos podido ver. Pero por otro lado también tenemos ejemplos malos, claramente, en su palabra. Uno de ellos muy conocido, probablemente por todos, es el del joven rico. Busqué la palabra joven para entender más o menos el rango de edad que tenía este joven, y la palabra en griego es neaniskos, que significa menor de 40 años, hijito, joven, juventud. Tal vez podemos concluir que era un joven entre los 20, 30 años, probablemente, como muchos de los que estamos en esta reunión somos. Y este joven se le acerca a Jesús y le consulta sobre cómo podía él heredar la vida eterna, aparentemente con una visión a largo aliento, una visión de su futuro, por una provisión para su futuro, mirando las cosas eternas y no las terrenales. Sin embargo, cuando Jesús le solicita una cosa en específico, podemos ver su verdadera visión. En Marcos 10, versos 21 al 22 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, porque este joven le había dicho: yo desde temprana edad he seguido tus mandamientos, he seguido toda la parte rutinaria, digamos, he ido a la congregación, he cumplido con los mandamientos de la A a la Z. Y Jesús le dijo: bueno, una cosa más te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y en el 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Podemos ver, amados jóvenes, que el joven rico apostó por una vida con gozo en su presente. En este pasaje podemos ver exactamente lo que Jesús te dice a ti y a mí, que Él nos ama, pero que Él demanda algo en esta tarde de nosotros. Él demanda ponerlo a Él en primer lugar. Él demanda que apostemos nuestra vida por Él, que hagamos tesoros en el cielo, que provisionemos para nuestro futuro eternal. Jesús sabía que a este joven le iba a costar, pero estaba dispuesto, como está dispuesto con cada uno de nosotros, a ayudarlo día a día. Sin embargo, este joven apostó por su presente. Y muchas veces somos así, jóvenes. No queremos ver más allá de lo inmediato.
No queremos escoger por el Señor porque sabemos que hay cosas que vamos a dejar, porque sabemos que hay cosas que nos van a costar. Es elegir vivir a diario con Él y obedecer así no entendamos o inclusive creamos que nos va a ir mal. Es apostar por Él. Recuerdo, y acá tengo unos comentarios de mi propia vida, experiencias, recuerdo cuando Daniel, mi hijo, estaba por nacer. Yo tenía, perdón, una gran duda en mi corazón. Yo quería llamarlo Oscar. Mi abuelo se llamaba Oscar, mi papá se llama Oscar, yo me llamo Oscar y él iba a ser Oscar cuarto. Era muy difícil para mí pensar en otro nombre que no sea Oscar. Era como mi legado, era como mi herencia. Sin embargo, yo no tenía paz para llamarlo Oscar. Así que continué pidiéndole a Dios. Mi esposa tuvo, como todas las madres, 9 meses de embarazo y durante todo ese tiempo le rogué a Dios que me revelara cuál era el nombre que Él quería para mi hijo. Llegó el nacimiento de mi hijo y aún no tenía nombre. Es más, le hicieron un baby shower, esta celebración que se hace para recibir al niño, y no tenía nombre, cuando normalmente en el baby shower sale, ¿no? Bienvenido X. Pero mi hijo no tenía nombre. Pero previo a esto, las hermanas habían tenido en oración, en tiempos de reflexión, habían pensado en que el nombre de mi hijo podía ser Daniel y se lo habían comunicado a mi esposa, pero a mí me había llegado la información, pero como les digo, mi anhelo por ponerle Oscar primaba. Ya mi hijo había nacido, tenía que inscribir su partida de nacimiento, tenía que ponerle un nombre, así que definitivamente comencé a clamar más. Y en uno de los días el sábado, si no me equivoco, un día después de que ya había nacido, me fui a tomar desayuno al frente del lugar donde estábamos. Y normalmente yo no me doy cuenta del nombre de la persona que me está atendiendo o no me fijo, pero ese día, cuando estoy haciendo mi orden, veo el nombre de la persona y tenía grande acá su nombre, Daniel. Y yo le había estado rogando a Dios durante 9 meses. Y fue increíble porque Dios me dijo, es Daniel. Hasta el día de hoy, amados hermanos, y por eso lo traigo a colación este ejemplo, yo no sé cuál es el propósito del Señor con mi hijo, específicamente, por qué quiso que le ponga Daniel. Y no les voy a mentir que hasta el día de hoy me cuesta un poco que no sea llamado Oscar, Osquitar, porque es como le decía, mi legado. Pero Dios sabe por qué lo hizo. Dios sabe por qué quería que yo lo llame Daniel. Y algún día yo veré por qué. Y traté de apostar por ese futuro en el Señor. Traté de confiar en su palabra y en lo que Él me estaba diciendo que haga. Así como el Señor se glorificó en la vida de Daniel, de la sierva de la esposa de Naamán, y muchos jóvenes a lo largo de su historia, se puede glorificar en tu vida y se puede glorificar en la mía. Tal vez, jóvenes, nos está costando dejar todo y seguir a Jesús. Tal vez nos cuesta tomar una decisión sin ver un retorno inmediato, apostar por algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar, sin ver un beneficio a corto plazo. No entendemos muchas cosas porque aún no las hemos vivido. Queremos experimentar, no queremos aprender tal vez de alguien mayor que nos dice, yo ya pasé por ese camino y no es bueno. Nosotros no, queremos aprender a nuestra propia manera, queremos experimentar lo que otros han experimentado. Y hasta podemos creer que hay sabiduría en eso. Podemos creer que la única manera de entender realmente el amor de Dios es viviendo lo malo, pero no hay ninguna cosa que pueda estar más alejada de la razón que esa forma de pensar. Los problemas van a venir con o sin el Señor en tu vida. La gran diferencia es cómo vamos a afrontar los problemas, cómo vas a afrontar esas tormentas. ¿Vas a confiar en tu propia fuerza o vamos a confiar en el único y sabio Dios, el dueño del universo, el rey de todas las cosas? Yo les hago esta pregunta y hagámonos todos esta pregunta en esta tarde. ¿Alguna vez hemos orado a Dios y Dios nos ha respondido? ¿Sabemos que Dios nos escucha? ¿Alguna vez hemos adorado a Dios y sentido su presencia en medio de una alabanza, en medio de la congregación? ¿Alguna vez hemos leído su palabra y ha saltado claramente a nuestros ojos que Dios quiere hablarnos en esa situación que estamos viviendo? Trata y tratemos todos de vivir nuestra vida con Dios. Tratemos de confiar en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Sé que cuesta, a mí también me cuesta, a todos nos cuesta, pero podemos confiar que su palabra es la única verdad. Muchas veces como jóvenes somos atraídos por lo que el mundo nos dice, porque el mundo nos vende una figura que no es cierta. Pero el día que nosotros experimentamos una respuesta de Dios en medio de una oración, en medio de su palabra, en medio de la congregación,
ya no hay marcha atrás, amado hermano, amada hermana. Tu vida, mi vida cambiará para siempre y encontrarás eso que has estado buscando toda tu vida. Si en esta tarde esta palabra ha hablado a tu corazón y deseas con todo tu corazón dar un giro a tu vida y confiarle a Él tu futuro, confiarle tu vida, tus decisiones, invertir en Él, tener tesoros en el cielo, el Señor nos da una salida en su palabra. El Salmo 119:9, muy conocido por muchos de nosotros, versículo 9 al 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Empecemos a leer su palabra, pero esta vez no leerla de paporreta, no leerla por leerla, sino tratemos de meditar en su palabra. A todos nos cuesta, como les digo, inclusive a mí, cuando tengo que hacer alguna actividad, trato de leer para cumplir con Dios, pero no lo hagamos como un checklist. Leamos lo que podamos leer y luego meditemos en su palabra. Pidámosle al Señor en oración que nos muestre qué es lo que Él nos quiere hablar a través de lo que hemos leído. Exponernos a su palabra definitivamente va a ser lo mejor que nos pueda pasar en nuestra vida. Vamos a ver con claridad qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada al Señor. En los Proverbios dice cuál es la función del proverbio, cuál es la función de la palabra de Dios, cuál es el propósito de su palabra. Dice en Proverbios 1:4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amados hermanos, ¿quién con un sano juicio no quiere inteligencia, no quiere cordura? ¿Quién no quiere sagacidad para enfrentar los problemas de la vida? En Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Aquí combina nuestro ímpetu, nuestra fortaleza, nuestras ganas de vivir con la sabiduría de los ancianos que puede ser transmitida hacia nosotros. Dale tu vida, tu fuerza al Señor, dale tu día a día, tus mañanas. Seguramente gastamos mucha energía buscando cosas vanas, pero usémosla para buscar con todo nuestro corazón su verdad. El rey sabio, más sabio, Salomón, nos da unos consejos y literalmente el título en su palabra dice Consejos para la Juventud en Eclesiastés 11, versos 9 y 10 y en el capítulo 12, verso 1. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, claramente, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe una cosa, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En el capítulo 12, verso 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amados jóvenes, Salomón nos dice, la juventud, la adolescencia es preciosa. Sí, Dios nos ha dado fuerza, Dios nos ha dado vigor, nos ha dado ímpetu para lograr cosas, para ayudar en la iglesia, por supuesto. Y Salomón te recomienda que vivas una vida plena, pero sobre todas las cosas que hagas, sobre todas tus acciones, tienes que saber una cosa, que Dios te está mirando, que Dios me está mirando y que Dios quiere que vivamos esa fortaleza, ese ímpetu, lo invirtamos en Él. Que quitemos de nuestro corazón todo mal de nuestra carne, dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. No esperes y no esperemos, amados jóvenes, a tener heridas en nuestro corazón, a arruinar los planes que Él tiene para nosotros. Entreguémosle nuestra vida, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros sueños. Entreguémosle todo a nuestro Salvador en esta tarde. Estamos en el lugar correcto. Su palabra nos llena de fe. Recordemos que la fe viene por el oír su palabra. Es tiempo ya de apostar por el Señor, de llenarnos de Él, de hacer tesoros en el cielo, la mejor inversión con el mejor retorno, de entregarle nuestros sueños y todas nuestras decisiones al Rey de Reyes. Llenemos todo vacío que podamos tener en nuestro corazón con su palabra. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de invertir nuestra vida en Él. Ninguna inversión, amados jóvenes, tiene un retorno inmediato, excepto cuando buscamos al Señor, porque Él cubre ese vacío de inmediato. Él nos espera en llenar todo el vacío que podamos tener en nuestro corazón. Conocer los jóvenes es un privilegio.
aprendamos que mientras vayamos creciendo, tanto ustedes como yo, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar tempestades en nuestra vida. La gran diferencia es cómo vamos a afrontar esas tempestades. Como empezamos este compartir, que el Señor no diga de nosotros: te envié 1, 2, 3 o 10 pruebas distintas y nunca supiste volver a mí, nunca supiste escoger por mí, sino que Él pueda decir de nosotros, como está escrito en Apocalipsis 3, versos 8 y del 10 al 11. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que eso sea lo que el Señor pueda pensar de nosotros, que esa sea su opinión de nosotros. Te invito a decidir por Él en esta tarde, apostar tu futuro en Él y solamente en Él. Que Dios los bendiga. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame